Luz. Bueno, para mí es un gusto otra vez. Estoy con estos programas que intentamos sea, por un lado, generador de ideas, ¿no es cierto? Y por otro lado, que sirvan para afirmar ciertos principios. Soy de los que aman pensar y me gusta encontrarme con gente que también le gusta pensar. Pensar no es aburrido, es muy divertido, es muy fascinante, te abre a un mundo extraordinario del conocimiento y como alguien me dijo una vez, un profesor, tenemos que crecer en nuestra capacidad de análisis. Así que el hecho de escuchar gente que sabe y que es especialista en algunos temas siempre me ayuda y espero que vos que estás viendo nos ayuda a reflexionar y a considerar ciertas situaciones desde perspectivas que a veces no tenemos o no nos dimos cuenta o no hemos estudiado para eso. Hoy en mi programa de 30 Minutos Com tengo la alegría de estar con María Eugenia Santiago. María Eugenia es profesora de historia, es doctora en comunicación social por la Universidad Austral y además es docente en UCA y UADE, mi querida UADE. María Eugenia, qué bueno que podamos estar estos ¿Qué 30 tal? minutos. Bueno, muchísimas gracias por invitarme y concuerdo con lo que decís vos, ¿no? Tenemos que ayudar a pensar, ¿no? Y bueno, para eso estamos, Así incluso es, ayudándonos mutuamente los que creemos en esto, ¿no? En que hay que pensar más. ¿Eh? totalmente, totalmente. Yendo al grano de lo que es tu expertise, se habla mucho de esta frase, estamos en una revolución cultural, ¿no? Revolución da sensación de cambio y de cambio drástico, de la reacción de algunos frente a algo, entonces revolucionan estos revolucionarios, esto que quieren cambiar, y ni hablar de la palabra cultural, que es absolutamente inmensa. Entonces, te pregunto entonces, para iniciar nuestra conversación, ¿qué es la revolución cultural y cuál entendés vos que son los rasgos más determinativos de esta revolución? Bien, yo sigo a un historiador que es considerado el mejor historiador del siglo XX, que tiene muchísimos libros, pero el que más se destaca es esta historia del siglo XX, cuyo capítulo 11 se llama precisamente La Revolución Cultural. Ujú. Un tema y una denominación que la verdad que es muy grande. Y él sostiene que la mejor manera de acercarse a entender qué es la revolución cultural es el cambio que sufrió la relación entre hombres y mujeres y entre padres e hijos. Ah, mira. Sobre todo, por supuesto, siempre estamos dentro de Occidente, ¿no? A partir de mediados del siglo XX. Yo te diría que después de la Segunda Guerra Mundial, aunque hay procesos que, como todo, vienen desde antes, o sea, no nacen de repente. ¿Eh? Bien, y lo primero que sostiene él es el cambio en la familia. ¿Mm? ¿Qué pasaba en Occidente y durante milenios, ¿no? La idea de que había un matrimonio formal, y esto es importante, ¿por qué? ¿Qué quiere decir matrimonio formal? ¿No es cierto? Que se consagraba ante la ley y los creyentes en general ante la iglesia, ¿no? Y que era de relaciones sexuales privilegiadas entre los cónyuges. ¿Qué quería decir esto? Que el adulterio estaba mal visto y además no solamente mal visto, sino condenado, a pesar de que, bueno, se daba mucho, pero era condenado legalmente. Ujú. Además, lo que se denomina el patriarcado, o sea, la superioridad, o sea, el dominio, diríamos, bueno, esta palabra es bastante compleja, del hombre sobre la mujer y también la obediencia de los hijos hacia los padres. Eso era la idea de familia, incluso que no era solamente de padres e hijos, sino que incluía a otras generaciones, o sea, eh, generalmente los abuelos. Ujú. Incluso vos te acordarás, ¿no es cierto?, que hay muchas familias que vivían abuelos, padres e hijos en el mismo hogar. Así es. Y también las casas eran mucho más amplias. Bueno, estábamos en el otro contexto. Bien, y Hobsbawm sostiene que esto cambia drásticamente a partir de, sobre todo, los años 50, 60 y 70.
Ahora, lo interesante también de este capítulo es que Hoffman trata de buscar las razones, ¿no es cierto? Y describe la cantidad, por ejemplo, de divorcios que empieza a haber, aún en países que se decían religiosos o católicos, ¿no es cierto? Ujú. Y avanzando a esta ley del divorcio, aparece también la lamentable ley del aborto. Aborto. Y por ejemplo pone el caso, dice, en la mismísima Italia del Papa, el divorcio Ujú. y el aborto aparecen ya en la década del 70. Así es. Con, yo creo que una salvedad que no es menor y que quién sabe puede servir para reflexionar sobre nuestro país. Un tema que lo tenemos, ¿no es cierto?, muy latente porque nuestra ley del aborto es más que reciente, no tiene ni un año, ¿no? Así Y es. ahora hemos vivido lamentablemente el protocolo que para algunos, y creo yo para todos, es peor que la ley. Bien, ¿y por qué? Porque hay, primero, la ley se sanciona en las cámaras correspondientes, ¿no? Pero después de sancionado, ¿qué hay? Un referéndum en la población, que la acepta o no la acepta, ¿no? Ah, mira. No sé, Marcelo, sí, esto es muy interesante tener en cuenta, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque lo hemos vivido, mucha gente que dice, estos representantes que elegí no eran para sancionar la ley del aborto, ¿no es cierto? Y vemos que casi todos los partidos políticos que se presentan dejan libremente a sus miembros que participen o no de la sanción de esta ley. O sea que yo creo que esta idea del referéndum, para algunos les parece terrible. Por ejemplo, yo he escuchado que una mujer, ¿no?, muy religiosa, por cierto, dice, la vida no se plebiscita. Es verdad, Mm. la vida no se plebiscita, pero frente a este ataque no sería mala idea. Bien, eso quiero comentar porque siempre la historia es maestra de la vida, ¿no es Así es. cierto? Y al ser maestro de la vida tendríamos que tener en cuenta incluso los que no están de acuerdo con la ley del aborto, y sobre todo quienes la sancionaron, tendríamos que pedir aunque sea un referéndum, porque creo yo, por lo menos a título personal, digo, una cosa es que la sancionen, ¿no?, diputados y senadores para que no los elegí para eso, y otra cosa es que, bueno, sea un consenso, quién sabe, de la población. Pero bueno, como ves, la historia también te permite reflexionar sobre el presente. Bien, Te, entonces, te hago, te hago un comentario. Me sorprendió mucho de Hobsbawm que él refiere como un elemento súper importante, y vos te enganchás con eso, de la revolución cultural respecto de los cambios de la familia. sí, Porque la sensación de revolución cultural suena como algo político, suena como algo así universitario, tipo el Mayo francés, ¿viste? Suena claro, como, sí, sí, no suena como algo de la familia. O sea, es muy no, y interesante. eso, y hay que recordar que Hobsbawm se decía marxista, ¿eh? Mirá, Ojo. O mirá. sea, por eso es tan interesante este análisis que él hace. Él dice a la familia, y posteriormente, en el último punto del capítulo este de la Revolución Cultural, habla de la gravedad de la desaparición de la familia. ¿Por qué? Porque la familia es contención, ¿eh? Y además que, bueno, para algunos puede llegar a ser incluso, como señala, hay empresas familiares que funcionan muy bien y que la familia habla sobre todo de qué, de valores como obediencia y lealtad. Ujú. ¿eh? Y que, bueno, en esta revolución cultural se han perdido, ¿no es cierto? Además, yo digo, esto a título personal, que la familia también es la creadora de recursos humanos, ¿no es cierto? Vos pensás que un hijo que vos lo educás en valores, o sea, Ujú. en las cuestiones moral, qué está bien y qué está mal, y además, por supuesto, le pagás o lo mantenés durante toda su educación, primaria, secundaria, universitaria y ahora también seguramente posgrado, los Claro, ayudamos. O sea que cuando hay familia, el Estado se ahorra muchísimo dinero, claro, ¿no? claro. Que eso no está pensado, no lo dice Howard, pero lo digo yo.
yo creo que las familias somos generadoras de recursos humanos, ¿no? Y vos fíjate, bueno, un decreto que, y no sé si se va a hacer ley, ¿no? Que quieren hacer ahora, es que las mujeres, el gobierno actual, ¿no? Puedan computar 3 años de jubilación por cada hijo que han tenido. Ah, mira. No sé si esto es de la semana pasada o de la otra. Bueno, o sea, ¿qué quiere decir? Yo creo que si un país quiere salir como tal, me parece que lo que tiene que es a apoyar a la familia. Y cuando hablo de familia, que este es otro de los temas, ¿qué dice Hobsbawm? La segunda característica es el incremento de familias monoparentales, o sea, de generalmente mujeres solas. Sobre todo, bueno, él hace un estudio general, pero lo presenta en o sea, los negros de Estados Unidos, que la gran mayoría de las familias son monoparentales. Y esto también, yo te he comentado, hablo hoy de una segunda fase o segunda revolución cultural. Muchas de mis alumnas, chicas, entre 18 y 20 y pico de años, dicen que no se quieren casar, pero sí quieren tener hijos. O sea que vos fijate, mientras que antes la familia monoparental nacía por, quién sabe, el abandono del hombre, o sea, del varón, del padre, Claro. ahora nace como causa del deseo. O sea, se quiere un hijo, pero no se quiere a un marido, ¿no es cierto? Que esto es, como digo, la revolución cultural comenzó y no para, ¿no es cierto? El tema del cambio. Yo te pregunto, al estar Sí, vos en el ámbito universitario, ¿no? Am, ¿Qué es lo que contribuye que esta generación, por ejemplo, tenga estas reacciones, ¿no? Por un lado, bueno, vos viste, muy probablemente en nuestra generación, sobre todo en el caso de las chicas, cuando vos ya tenías 25, 26 y no había formado familia, ya la tía te empezaba a mirar como diciendo, nena, sí, es hora de, viste, y lo que fuera, ¿no? de Y quedar soltero. claro, y era la discusión de la mesa de los domingos donde torturaban a la pobre chica que no estaba casada. Después surgió como una ola, y lo digo por experiencia muy cercana a mí, donde la edad de formalizar, sí, me casaré, pero a los 30, 32, como que hay un no apuro. Pero ahora está pasando esto que vos estás diciendo, donde No, en el caso de ahora, la chica primero, dice, no, no me interesa casarme con alguien que ame o que me guste o vaya a saber qué cosa, o que tenga unos genes más o menos aceptables, quiero tener un hijo, pero no estoy pensando en un compromiso de igual a igual. no, y ¿sabés lo que es más grave, Marcelo? Ni siquiera piensan en una pareja. Van a un banco de esperma. Mira, Van a un banco de esperma, ¿sí? Y no le pregunté a los chicos, no le pregunté a los chicos, pero el ejemplo de Marley está. Un exacto. hombre que tampoco quiere una Marley, mujer Flavio y Mendoza, van y contratan un vientre. O sea que claro. estamos en la deshumanización. Vos me preguntaste cuál es la causa que yo creo y que lo dice Hoffman, ¿no? Primero, una idea de libertad equivocada, Ujú. completamente Es un equivocada. gran tema ese. El deseo es lo primero que prima. O sea, hago lo que quiero, no lo que debo. ¿eh? Esa falta, por eso le digo. ¿Y cuál es el problema incluso? Que las propias madres son las que incitan a esto. ¿Por qué? O bien porque vivieron malas experiencias, o porque han sufrido, o bueno, y entonces le dicen, nena, no te cases. Claro, claro. Por lo menos esa es la experiencia que recojo, que ha cambiado en la Argentina, no era así, te diría, del siglo del 2000 y pico a esta parte. Porque ¿eh? nosotros venimos de, viste, venimos de España, venimos de Italia en general, que son culturas conservadoras, ¿no Bueno, es cierto? porque eran, ¿eh? Vos andate, no sé Italia, yo te digo en España, ¿no? Sobre todo, vos fíjate las series. Acabo de ver hace 2 días una película que se llama Gente que viene y va. Ujú, Una madre, bueno, por supuesto, una madre con 4 hijos, ¿sí?
pero el padre, bueno, está bien, era marino, pero después desapareció, y la mayor con un hijo que no se sabe dónde está el padre, la segunda tiene marido, pero resulta que, qué terrible, te digo el argumento, ¿no? En la despedida de soltera, un stripper enano la embaraza, No ¿eh? te puedo La creer. tercera, que era la más normal, y el cuarto, gay. Bueno, ese es, fíjate, y es una familia de cuatro hijos, o sea, ¿no? Ahí, bueno, el valor de la madre. Pero yo creo que en la España conservadora que nosotros tomamos, sí, era antes de este siglo XXI. Ujú. A partir, bueno, en España, ¿te acordás vos que con el famoso destape del franquismo, Exacto, también exacto. esto fue creciendo y en realidad España hoy se contagió, yo creo, de ese progresismo que hablaste vos, ¿no es cierto? También, que parece moda, pero es el deseo lo que impregna todo. El deseo es lo que impregna todo. Y lo que dice Hoffman habla de la liberalización o la libertad sexual, ¿eh? Entre otras cosas también sumado a que a la aparición de también la posibilidad de la planificación familiar a través de la pastilla. Entonces, mientras que antes, sobre todo para las mujeres no se veía bien, y como dice Hoffman, no era un tema religioso, era un tema, diríamos, que nacía de la sociedad. La mujer tenía que llegar virgen al matrimonio. Ahora, si tengo la píldora y no quedo embarazada, y los hombres no llegan, ¿por qué nosotros, o sea, por qué no, las mujeres Claro. tampoco? ¿Eh? Entonces, incluso hay un comentario que me gusta mucho de Hoffman, dice, ¿cuáles eran los problemas de unas mujeres en los años 70 en una clínica ginecológica de California? Uno, el deseo de no tener hijos. ¿Eh? Dos, la idea de que, por supuesto, no al casamiento formal. Y tres, y esto es otro componente que también lo vemos, una adaptación bisexual. Que Mira. si vos preguntás hoy a los adolescentes, eh, empiezan con este tema de la bisexualidad. No sé si me gusta estar con una chica o con un chico. Por las dudas pruebo con los dos y de acuerdo a cómo me va, me Claro. quedo con uno. Y si no, puedo cambiar al otro. Total. Entonces, esto es lo que yo llamo la revolución cultural. Por supuesto que en un principio también esta liberalización sexual permitió la aparición de la homosexualidad, ¿no es cierto? Y Claro, es la homosexualidad la que se legaliza en Estados Unidos. claro. ¿Eh? Y a partir de ahí, bueno, sí, se da. Y también otro de los componentes muy importantes de esta revolución cultural es la juventud, el cambio de la consideración de la juventud. Vos fijate, hasta, diríamos, década del 50, 60, el primero, el varón pasaba de pantalón corto al pantalón largo, ¿sí? A los Claro. 18 años elegías carrera, 20 y pico, 30 como mucho, como decís vos, te casabas, ¿sí? Entonces, nunca eras adolescente, eras un joven adulto, Claro. ¿eh? 18 años. Bueno, ahora aparece este nuevo grupo que son los jóvenes. ¿Entre quién? Y bueno, entre 16, 15 años hasta, bueno, hoy 60, 70, no sé. Bien, ¿qué es un grupo que tiene conciencia propia? Y lo peor es que ellos se ven, ¿sí? La juventud como el periodo de culminación de la vida. O sea, lo que no hiciste hasta los 30 no vas a poder hacer. Bueno, Y fíjate, escuché, es muy interesante lo que decís. Escuché a un sociólogo hablar de la juvenilización de la sociedad. O sea, la consigna es exactamente lo que estás diciendo. Sí, incluso en los que como yo somos jóvenes, pero no somos de sí, 30, a ver, vos este, fijate, bueno, en los hombres yo lo veo por lo menos no tan marcado como en las mujeres. Las mujeres, andate a un gimnasio de 50 de mujeres y vas a ver que cómo miran, quieren volver a los 15.
claro. Hay un psiquiatra que a mí también me gusta mucho, que se llama Enrique Rojas, no sé si lo conoces. Enrique Ujú. Rojas tuvo un libro famosísimo, es un español, en la década del 2000 más o menos, que se llamaba El hombre light. Así Ah, El hombre light, sí, el libro lo he escuchado nombrar. el famoso hombre light. Bueno, ese hombre tiene un libro que se llama La adultez. ¿Y qué dice? La persona humana lo que tiene, o sea, el mejor momento de la vida, en el sentido de que logró todos sus propósitos, es la adultez, no es la juventud. Así En es. la juventud todo está por hacerse, pero hay una idealización tan grande de la juventud que, primero, no vas a poder ser siempre joven. ¿Sí? O sea, es un hecho que esto es como la muerte, te va a Exacto, venir, claro. ¿entendés? Entonces, ¿qué vemos en nuestra cultura, esta revolución cultural? Que es hasta enfermiza, porque vos no vas a ser siempre joven. ¿Y entonces qué haces? Entonces me hago todos los tratamientos habidos y por haber de belleza, me coloco todas las siliconas posibles, me hago todo. ¿Y qué? ¿Y qué? Una vez me acuerdo, me senté al lado de una mujer que me dijo, yo tengo 7 operaciones estéticas. Ya ni me acuerdo. Bueno, a ver, yo no digo que no puedan ayudarnos las cremas, algunos tratamientos, etcétera, pero me parece que estamos haciendo, yo le digo a mis alumnos, miren, yo no los quiero ofender, por supuesto, ¿no? Yo no quiero ofender porque yo tengo hijos y tengo nietos, pero les aseguro que yo estoy más feliz que ustedes. ¿Saben por qué? Porque yo cumplí todos mis proyectos, o estoy cumpliéndolos, Claro, sigo teniendo claro. proyectos, pero me siento contenta por haber cumplido. Me quise recibir, me recibí. Ustedes todavía no se recibieron. Me quise casar, gracias a Dios me casé. Tuve hijos, gracias a Dios tuve hijos. Eso no quiere decir que este es el tema, que no haya requerido gran sacrificio y esfuerzo. Hoy la palabra sacrificio, esfuerzo, ni te cuento mortificación, olvídate, están borradas y prohibidas en el léxico. Y que yo sepa, eh, la virtud se obtiene solamente con el esfuerzo, porque Así es. hábito operativo bueno. Bien, entonces, todo esto es el cambio, el gran cambio cultural. Entonces, la pregunta creo que habría que hacerse es, ¿este cambio cultural nos llevó a ser más felices? Vos Una gran fíjate pregunta. que ahí está, porque todo La hombre quiere la felicidad. sensación, la sensación es que no, Bueno, porque el no lo consumo veo. de las drogas no ha Bueno, es otra descendido de a las nivel de cosas que jóvenes, dice, el tal suicidio cual. juvenil no ha descendido. Entonces vos decís, no parece, no parece que están mejor. No da la Ah, sensación que están yo, mejor. a ver, no lo veo, no, a ver, algunos estarán, pero en general no veo que los jóvenes, al contrario, sabes que están angustiados. Mm, Y otra de las cosas que decía bueno, Hoffman, por supuesto, todo el tema de droga, ¿sí? La marihuana, acuérdate en la década del 60, ¿no es cierto? claro, Después claro. la cocaína, y hoy no sé cuántas drogas más, en donde es lo inherente a la juventud. Parece que si no te drogaras, como le digo, si no se fuman un porrito, no están bien. Claro, Yo me he enterado por otros alumnos que 8 menos cuarto de la mañana hay alumnos que se fumaban el porrito y venían a mi clase. claro. Yo digo, para soportarme a mí, bueno, puede ser que necesiten el porro, pero te das cuenta, o sea, esa falta incluso de lograr por ellos mismos sostener algo y ser felices con eso, ¿no es cierto? Sí, Y, por supuesto, lo que han perdido muchísimo son las iglesias tradicionales, tanto la católica como todas las otras, ¿no es cierto? totalmente, O sea, ¿y totalmente. por qué pierden? Porque todas las iglesias te hablan de que, primero, de una vida trascendente, ¿sí? Dos, de una moral determinada, que son los 10 mandamientos, ¿no? No matar, no mentir, etcétera. Nada que se inventara nuevo, pero que sí, por supuesto, te requiere que una pelea interna entre tus Bueno, deseos. uno ahora que mencionás vos el tema de las iglesias, sin duda, uno de los grandes desafíos en esta revolución cultural
es a la institución iglesia de no adulterar el mensaje, Tal, obviamente, pero quizás cambiar el formato. Y yo sí, veo iglesias, entre comillas, vamos a llamarle, que intentan modernizarse en cuanto a la forma de presentar el mensaje y con la calidad que el mensaje espiritual tiene, el contenido, las escrituras, la fe, etcétera. Y veo el aprieto en que están, porque vamos a decirlo completamente. en términos muy concretos. Lo que funciona un fin de semana y atrajo la atención de la juventud, ya no lo podés usar el fin de semana siguiente. No, bueno, hay una frase que también dice Hoffman que dice, como era, rápido, rápido y, espérate a ver si la, tutto et subito, ¿no es Exacto, cierto? cierto, sí, Todo y sí, sí. rápido, Así ¿viste? es, Ya, así es. eso también, la no perseverancia, la no fortaleza, ¿no? La perseverancia en los vínculos, incluso vínculos de amistad, Ujú. ¿viste? O sea, vos fíjate, no hay perseverancia en los vínculos, por eso te digo, entre hombres y mujeres, ¿no es cierto? Pero a veces tampoco, por ahora y hasta por ahí nomás, de padres a hijos, porque ¿cuántos chicos, o sea, cuántos chicos u hombres, sabés, que abandonan a sus padres, a, Claro, lo- a los viejos, ¿no es cierto? claro. Que por razones X que no pueden, que porque viven afuera, etcétera, cosa que antes era casi, te diría, inconcebible, Ujú. ¿no? Así como veo también ejemplos en que los padres son los padres, ¿no? Pero te quiero decir que como que se dice ahora, se va naturalizando. El tema de la perseverancia, tutto es súbito, ¿eh? O sea, todo rápido. ¿Cómo haces para Exactamente. atraer? Porque vos tendrás tu problema, bueno, en tu iglesia yo la veo en la mía, o sea, el mensaje evangélico no es un mensaje de placer, Ujú. sí de felicidad. Claro. ¿Por qué le digo de felicidad? Porque la felicidad está cuando uno se domina a sí mismo por un fin superior, Ujú. ¿no es cierto? Entonces, yo le diría a los jóvenes, yo los invito a que tomen estos valores, que fueron valores en la humanidad. Mira, a mí me gusta mucho hablar de la perseverancia y hay un personaje griego, Ulises, A ver, Ulises u Odiseo, ¿eh? mira. ¿Quién es, no es cierto? Ese héroe griego, ¿no? Que después de terminada la guerra de Troya, tiene un proyecto. ¿Cuál es? Volver a los brazos de su amada Penélope. Y entonces la Odisea es eso, ¿no? Es el relato de todos los inconvenientes que tiene que sortear. Y el que más me gusta, ¿cuál es? El canto de la sirena. ¿Por qué? Porque ahí Ulises o Odiseo sabe que va a caer en el arrullador Claro, canto claro. de estas mujeres Y por bellísimas y eso hermosas. se hace atar Exacto, tiene claro. la fortaleza. ¿Por qué se ata? ¿Y por qué cree que es necesario atarse? Porque tiene un fin superior, que es llegar a los brazos de su amada. ¿Eh? Ujú. Entonces, y en cambio, el otro, el contrahéroe, diríamos, es Aquiles, un tipo que Claro. se deja llevar siempre por la cólera y entonces no quiere ir porque se le sacaron a su mujer y se fue. Entonces, a mí, pues, como te das cuenta, la historia es maestra de la vida. Es linda la Pero historia. esto, te juro que me parece que es un mensaje que tenemos que hacerle llegar a los... Quería ir por ahí y hacerte dos preguntas, porque has descrito muy bien lo que serían las características como más negativas o más tristes de esta revolución cultural. Ahora, la pregunta que te hago es, ¿encontrás alguna característica positiva dentro de esta revolución cultural? Bueno, yo creo, por ejemplo, que ha cambiado, a ver, modernizado la relación entre padres e hijos. Hay mucho más sinceridad, ¿no? Ujú. Hay mucho más contacto, comunicación, siempre y cuando esto no esté muy presente. ¿No? Claro, claro. Bien, pero aún así, por ejemplo, nosotros tenemos chat de familia y Ujú, entonces subís una ujú. foto con esto. Bien, o sea, en ese sentido eh, se ha mejorado, creo yo, la sinceridad, el afecto es mucho más demostrado, sobre todo que
los hombres. El gran cambio para mí también son los hombres, o sea, los varones. ¿Por qué? Porque lo veo con mis hijos. Mis hijos cambian pañales, bañan, dan de comer, traen a la escuela. O sea, ellas trabajan y ellos trabajan. O sea, es mucho. Nosotros teníamos más divididos los roles. Claro, Cosa que, claro. a ver, no me parece mal ni lo uno ni lo otro. Pero, en general, cuando la mujer empezó a trabajar afuera y también trabajaba dentro sola, sin la compañía del el varón, ahí se les complicaba. Por lo tanto, creo que eso fue sumamente positivo, ¿no? Eso sí. Ujú, ujú. A mí lo que me apena es esta búsqueda tan insistente sobre el deseo, ¿m? Que no los veo que lo lleven a buen puerto, por eso. Pero respecto a los cambios, creo que esto es muy positivo, ¿no es cierto? Incluso, bueno, que se hayan manifestado también políticamente, de ellos se supone que es el mundo de los jóvenes. Claro. Ahora no sé, porque viste que tenemos en todos lados curvas descendentes. Mm, Viste que China ya pide 3 hijos, ¿no? tremendamente, sí, sí. Bien, el tema de la población es gravísima para mantener. Pero te digo, eso creo que fue positivo. Siempre Hay un principio, viste, que hablan como de un círculo en la historia, ¿no? Como que, sí, una especie sí, de yin y yang, diríamos claro, nosotros. viste, y que Sí, quizás como que todo lo, vuelve o la época vuelve o el efecto pendular, viste, que sí, se va para allá, pero en algún momento encuentra el equilibrio. Entonces, hay, en relación a eso, la pregunta que te hago es, ¿será que esta revolución cultural con esta locura que vemos en muchos aspectos, este como desenfreno, como esta impunidad de pasar por encima los valores, ¿no? Como que literalmente hago lo que quiero, ¿no es cierto? ¿Será que es un extremo y que en algún momento el péndulo volverá a una situación, no sé, de equilibrio, de sí, yo mayor... espero, sí, pero mira, en la historia hay muchas civilizaciones que desaparecieron. Ejemplo, Roma, Claro. ¿sí? Yo, a ver, creo, pues fíjate, China está avanzando a pasos agigantados. Siempre fue un imperio China, ¿eh? Ujú. Ahora, la China tradicional, no la China comunista, había muchos valores. Y no sé si vos viste la película Parásito. ¿No la Eh, viste la película Parásito? Es una película de Corea del Sur, ok, de una sociedad, te la recomiendo, de Corea del Sur que fue el Oscar de, a ver, creo que el ah, 2019. sí, 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 En escuché esa, nombrar, pero no la vi. bueno, era un chico que empieza a trabajar en una familia de muy buena situación y ¿qué pasa? Incorpora a su hermana como profesora, a su papá de chofer, etcétera. O sea, que siguen teniendo esta idea de familia, porque yo creo que tiene que volverse a la familia, porque la familia es contención. Ujú. ¿Cuántas cosas, no sé, por supuesto que depende de las experiencias de cada uno, ¿no? Pero, por ejemplo, si a mí me preguntan, ¿cuál es la mujer que más admiras en tu vida? Mi mamá. Claro, Para mí, mi mamá, que nunca trabajó afuera, se casó muy joven, quién sabe, habrá sufrido mucho, pero me dio muchísimos valores y yo sentía que me quería muchísimo, igual que sentía que mi papá me quería muchísimo. Y para mí esos valores fueron importantes. Me claro. ayudaron en mi autoestima, ¿no es Ujú, cierto? Bien, ujú. y eso para mí es importante. Ahora, por eso te hablo, China tiene, ¿qué está pasando en Occidente? Y, mira, hay un historiador económico que se llama Ian Ferguson, que escribe un libro que se llama así, Civilización, Occidente y el resto. O Mira, sea, que los únicos civilizados son Occidente, ¿no? ¿Y qué dice él? Él cree que estamos en un periodo de decadencia por dos cosas, ¿no? Una, él habla de esta codicia desenfrenada de los banqueros, o sea, el tema económico, ¿viste? Y segundo, el hedonismo. ujú. Yo no sé si va a sobrevivir Occidente, te digo, espero que Mira, sí, pero la historia demuestra que las civilizaciones mueren y que
surgen otras, vos fíjate que el Imperio Romano dio origen después a lo que llamamos la cristiandad, en claro. donde esos bárbaros fueron cristianizados por los monjes, bueno, con todos los, porque acá no vamos a hablar solamente de la Iglesia Católica, sino de la cristiandad. O sea, Seguro. valores en donde hablamos de la dignidad de la persona. Si vos me decís, yo Occidente no veo que por más de que hablen de derechos humanos, cuando se aprueba el aborto, ¿dónde? A ver, porque las otras, bueno, divorcio, bueno, matrimonio o uniones civiles, etcétera. Pero el aborto, y ahora viene la eutanasia, con la calidad de derechos. Claro, exacto. Así Sí, que sí, no sí. Muy quiero pensar que complicado. Occidente desaparece, pero sí, bueno, además va a desaparecer cuando tiene hijos, te aviso. Claro, claro. O sea que vamos a, viste que creo que Italia, Francia y España ya Sí, sí, tienen un totalmente. límite, No y que tienen vienen, niños, vienen no tienen niños. los turcos o los musulmanes que tienen más hijos y bueno, que seguramente poblarán. Por Así es. eso, a ver, el llamamiento yo incluso lo hago desde las clases. Cuando me elegían para dar discursos les decía, tengan hijos y además que los manden a la universidad, si no yo me quedo sin trabajo también, Claro, les decía. además, además, Ustedes no tienen hijos, yo me quedo sin alumnos. así Pero es. bueno, te quiero decir, a ver, no, yo te aseguro que no soy una persona pesimista ni mucho menos. Pero te digo lo que veo de la Ves historia la y lo que... realidad, claro, claro. ¿eh? Y quizás Entonces, como última pregunta, te digo, bueno, a las personas que siempre me toca y que tengo la posibilidad de hacer esta charla de 30 minutos y que sé que tienen una experiencia de fe en su vida relevante, me gusta preguntarles una última pregunta en relación a esto. Por ejemplo, en este caso de la revolución cultural y de estos cambios y de estas tragedias familiares y de estas concepciones tan equivocadas de libertad, etcétera, te pregunto, siendo vos una mujer de fe también, ¿dónde está la fe en todo esto? ¿Contribuye, no? ¿La fe es algo del pasado? pues, ¿Te sirve hoy, eh, siglo XXI? la fe salva, la fe salva, y más que todo, o sea, nuestras religiones hablan del amor. Y Ujú, lo que al final de la vida te examinarán en el amor. Por lo ujú, menos esa es una frase que la he escuchado, creo que es de Santa Teresa, pero no importa de quién sea. eh, para mí es, como decir, mi norte, ¿no? Al final claro. de la vida no me van a examinar ni cuántos títulos tengo, ni cuánta plata tengo, sino cuánto amé. Ujú, Entonces, por eso la fe, sí, por supuesto. Para mí, o sea, yo soy como soy gracias a la fe. No sería de esta manera y trato de nutrirme todos los días, ¿no? Y a cada rato con la fe. Me parece que, por eso siempre digo, vos fíjate, históricamente, no hay ninguna civilización que no haya sido religiosa, salvo Occidente a partir del siglo XVIII. Vos interesante. andate en una aldea, creen en el cráneo, en la piedra, en el árbol, en la sombra, lo que sea. Pero siempre hay una idea de trascendencia. Ujú, Nuestra sociedad, lamentablemente, a partir del siglo XVIII con el deísmo y después con el ateísmo y hoy con este hedonismo tan terrible que lo ponen eh, solamente al deseo como lo único trascendente. Y sabemos que el deseo se va. ¿eh? Entonces, mi propuesta siempre es construir en el amor, ¿eh? qué bueno. Porque había una canción que decía, el amor es más fuerte, ¿viste? Y yo Así creo es, que así el es. amor tiene que por eso triunfar. Bueno, dentro de la Iglesia Católica está este hombre Juan Pablo II, que después fue hecho santo, que decía la civilización del amor. Y Ujú. creo que, por lo menos, mi tarea personal es un granito de arena para construir esta civilización del amor. ¿eh? Excelente, excelente. María Eugenia, un Así que, lujo tenerte estos 30 bueno, te minutos. agradezco muchísimo. Ojalá que todos los que nos escuchen eh, tengan ganas también de participar de esta
alegría que sentimos, no solamente los que tenemos fe, sino los que creemos en el amor, porque el amor o sea, es verdaderamente alegría, ¿no es Así es, cierto? así es. Se goza en el otro. Y bueno, sí, ejemplos, no sé, yo tengo la Madre Teresa de Calcuta, o cuántos hombres y mujeres han dado su vida por los demás, ¿no? Y esa Absolutamente. idea de estar y hacer bien al otro hace bien. Así ¿Eh? es. Por eso hay que erradicar esta idea, que el deseo nuestro sea la felicidad del otro y de los otros. Excelente, ¿Eh? excelente. Te Bueno, agradezco mucho, un lujo tenerte y estoy seguro que todos los bueno, que vean cuando este quieras ya video sabes dónde estoy. van a disfrutar este video. Gracias a Bueno, todos y ojalá que esperamos. puedan leer también si la Revolución Cultural de Hobsbawm, este libro, ¿no es cierto? Que, vos fíjate, la tapa, ¿no? La tapa es Tremendo, sí, tremendo. bastante, pero bueno, en realidad es una reflexión y el pensar nos hace bien. ¿Eh? Gracias, María Eugenia. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima. Un beso grande, gracias Marcelo, hasta luego.